Bienvenidos a otro video más de la serie de Matemáticas 1 y en esta ocasión vamos a hablar de los porcentajes. Esa cantidad que tiene que ver con este simbolito. Antes de hablar del concepto y de los procedimientos propios del cálculo de porcentajes, quisiera hablar acerca de cómo surgió y cómo surge este simbolito. El uso de los porcentajes se empezó a utilizar por ahí del siglo XV, cuando los comerciantes empezaron a cobrar con intereses algo que se fiaba o que se prestaba de dinero. De hecho, el símbolo de porcentaje apareció por primera vez en un libro en 1685 en un título llamado La Guía del Comerciante, que había escrito una persona que se apellidaba Delaporte. El símbolo, no el significado del concepto. El símbolo es, fíjense bien, la degradación ortográfica de la abreviatura de la palabra ciento. En italiano, la palabra ciento se abreviaba como ciento. ¿Sí? Igual y le podían poner su puntito, el puntito posteriormente, cuando los comerciantes escribían, se imaginarán, o lo habrán visto en algunas películas, que era con pluma de ave y tintero en hojas, a lo mejor muy porosas, y si tenían que escribir rápido, pues a lo mejor la escritura la caligrafía no era tan bonita para alguien que se dedicaba a los negocios, ¿no? Entonces, esta abreviatura de ciento, poco a poquito, esta C se empezó poco a poquito a cerrar un poquito más y esta T a alargar e inclinar hasta que esto se llegó a cerrar por completo y la T se convirtió nada más en una rayita. Entonces el porcentaje, el símbolo de porcentaje proviene de eso, de degradarse ortográficamente la abreviatura de la palabra ciento. ¿Pero qué es un porcentaje? Bien, conceptualmente, un por ciento es cada una de las 100 partes iguales en las que se puede dividir un objeto, una cantidad. Para verlo más rápidamente, imagínense que tienen una pizza y la dividen en 100 rebanadas. Obvio, son rebanadas muy pequeñas, pero cada rebanadita representa 1%. Si yo quiero más, bueno, pues estoy hablando de más rebanaditas. Si me llevo 10 rebanaditas, me estoy llevando 10%. Pero le quitamos la S. Entonces estamos hablando de 10% de toda la cantidad. Bien, hay varias formas de calcular los porcentajes. En este video analizaremos esas. Vamos a calcular este problema. El 35% de 800. Y lo vamos a hacer haciéndole caso al concepto. Ya dijimos que el concepto de porcentaje significa cada uno de las 100 partes en que se puede dividir un objeto. Si aquí queremos 35% de 800, lo primero que necesitamos hacer es tomar el 800 y dividirlo en 100 partes iguales. Entonces, agarraría el 800 y lo dividiría entre 100. Eso significa que 800 entre 100 me queda 8. Ese 8 representa nada más y nada menos que 1%. Una de esas 100 rebanadas. ¿Cuántas rebanadas queremos? Un 35%. Bueno, solamente tendría que multiplicar 35 por 8. Y así voy a obtener el 35% de 800. Y 35 por 8 es, según la calculadora, si no quieren batallar, sería, pues tendríamos que multiplicar 35 por 8. Y eso es aproximadamente 280. Ya sea que lo hagan a mano o a calculadora, pues les va a quedar 280. Ese sería el resultado. 280.
el 35% de 800. Esto fue haciéndole caso específicamente a la definición. Vamos a ver otra forma. Una segunda forma de calcular porcentajes sería, pues, aplicando lo que vimos en el video pasado, o inclusive lo que hemos visto desde la primaria, secundaria, que es la regla de 3. Me están pidiendo el 35% de 800. Entonces, el número de esos que representa toda la cantidad completa es 800. Por lo tanto, 800 corresponde al 100%. Si queremos calcular el 35%, pues esta será mi incógnita y lo resuelvo como una vil regla de 3 normalita. El 800 por 35 entre 100. Entonces 800 por 35 entre 100. Y pues si ustedes se dan cuenta, pues nos va a salir exactamente lo mismo. De hecho, así tiene que ser. Me va a quedar el mismo 280 porque pues, de las dos formas debe dar lo mismo. Si se acuerdan que hicimos en el método pasado, primero dividimos el 800 entre 100 y el resultado se multiplicó por 35. Pues es aquí lo mismo que vamos a hacer, solo que en distinto orden. Está la división entre 100 y también está la multiplicación por 35. Solo que lo estamos planteando de una manera distinta. Entonces, ahí está, 280. Muy bien. Hay una tercera forma. La tercera forma sería transformando el decimal a porcentaje. Bueno, al revés, el porcentaje a decimal. Esto se fundamenta en lo siguiente. Si yo tengo una fracción, por ejemplo, 1/8. 1/8 es 0.125. ¿Ok? Si yo recorro el punto decimal 2 lugares, equivalente a décimas, a centésimas, 100 veces, entonces tengo el porcentaje asociado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estoy dividiendo entre 100, multiplicando entre 100. Así transformo una fracción a decimal o incluso hasta porcentaje. ¿Okay? Entonces, si aquí me están pidiendo el 35% de 800, lo primero que haría yo es transformar ese porcentaje a decimal. Y fíjense, si para ir de decimal a porcentaje recorrí 2 lugares a la derecha, para ir de porcentaje a decimal, debo de hacer lo contrario, a la izquierda. Si aquí estuviera el punto decimal, entonces estaríamos hablando de que 35% equivale a 0.35. Y ese 0.35 se va a multiplicar directamente 800. Entonces 0.35 por 800. ¿Y qué creen? Pues sí, efectivamente les da exactamente lo mismo, 280. ¿Okay? Entonces, son las tres formas en que podemos nosotros calcular el porcentaje de algo. Un porcentaje así directo de algo. ¿Cuál es la mejor? Ya ustedes decidirán. A lo mejor para ciertos problemas puede que sea más fácil de entenderla con la regla de 3. Y para otros problemas a lo mejor es más natural entenderlo pues empleando la definición. ¿Okay? Pero lo más importante es que en los tres métodos estamos haciendo lo mismo. Hay una división entre 100 y hay una multiplicación. Y aquí, aunque aquí parece que no hicimos la división, pero a la hora de recorrer 2 lugares el punto decimal, estamos dividiendo entre 100. ¿Okay? Entonces, no se nota, está escondida, pero la división existe y se está haciendo entre 100.
Y aquí está la multiplicación. Vamos a hacer alguno que otro problemita. Quiero que vean cuáles son las formas en las que el cálculo de porcentaje puede aparecer en un problema, porque son varias. Entonces empecemos a ver problemas bien específicos. Digamos que quiero comprar cualquier cosa, ¿no? Pero no tengo suficiente dinero para comprarlo ahorita, entonces decido dejarlo apartado. Y entonces en ese lugar en donde voy a apartar el objeto, me dicen, ok, pero tiene que dejar un 25% de enganche. Ok. Entonces, quisiera saber cuánto voy a pagar. ¿Cuál sería el 25% de 3.600? ¿Qué les parece? 3.600 pesos. Quiero comprar algo de 3.600 pesos, pero lo voy a apartar con solo el 25%. ¿Cuánto corresponde ese 25%? Ok, calculémoslos. ¿Por qué método? Bueno, es el primer ejemplo. Vamos a hacerlo por la definición. Tomaríamos el 3.600, lo dividiríamos entre 100 para sacar el equivalente a 1%. Entonces, matamos los ceros. Me queda 36 entre 1, que viene siendo 36. Eso es a lo que equivale un 1%. Solamente tendría que multiplicar por 25. Vamos a hacer esa multiplicación. Tendríamos que multiplicar 25 por 36 y eso me va a dar ¿a cuánto corresponde el 25%? 25 por 36 sería 900. Exactamente 900 pesos. Yo tendría que estar dejando de enganche por este objeto 900 pesos. Entonces, de esta forma hacemos este problema. Es un problema muy sencillo porque es el porcentaje directo de un número. Sin trampas, sin dar rodeos, es directo el porcentaje de un objeto. Vamos a ver un segundo caso. Para este segundo caso, imaginemos que vamos a una de esas farmacias donde hacen descuento ciertos días de la semana. Y pedimos una medicina. Y nos hacen ese por ciento de descuento. Y terminamos pagando, ¿qué les parece? 480 pesos. ¿Sí? 480 pesos. La pregunta sería, ¿estos 480 pesos son el tanto por ciento de qué número? Digamos que me hacen un 25% de descuento. Eso significa que de todo el 100% me están perdonando un 25%. Y entonces tengo que pagar lo que resta. Si me perdonaron el 25%, tengo que estar pagando el 75%. ¿Okay? Entonces 480 es ese 75%. Yo quisiera saber cuánto costaba esa medicina. Esa medicina, si yo hubiera ido otro día de la semana, no me hubiera costado 480. Me hubiera costado un precio muy diferente. Quiero saber cuál sería ese precio. Es decir, tal cantidad es el tanto por ciento de qué número. Este es el caso que estamos analizando. Y para este caso voy a usar el método de la regla de 3. ¿Sí? La cosa es que yo no sé cuánto vale el 100%. ¿Sí? Entonces ese 100%
equivale al precio que yo no tengo. Lo que sí tengo es la cantidad equivalente al 750. Entonces, por una simple regla de 3, voy a multiplicar 100 por 480 y dividirlo entre 75. Entonces, X sería 100 por 480 entre 75. Y se supone que eso me debe dar el resultado. Entonces, 100 por 480 entre 75. 640. Ese es el precio que yo tendría que pagar si no me hicieran el descuento. ¿Ok? Entonces, este fue el segundo caso. Quiero saber a qué número corresponde este 75%. Conozco el 75%, quiero saber cuánto es la cantidad completa. Vamos al tercer caso. Para este tercer caso, imaginémonos que tenemos un grupo de 24 personas. Y de esas 24 personas, 18 son hombres. ¿Qué porcentaje del grupo es de hombres? ¿Sí? Entonces, ¿a qué porcentaje corresponde? Y este problema lo vamos a hacer usando la conversión de decimal a porcentaje. ¿Okay? Entonces, aquí lo importante va a ser ubicar quién es el 100%, que es la cantidad entera, que es 24. Y me están pidiendo a qué porcentaje corresponde 18 de 24. Entonces voy a hacer esa división. 18 de 24 lo entenderíamos como 18 entre 24. ¿Cuánto es 18 entre 24? Bueno, eso de seguro es un decimal, y es un decimal menor que 0, porque el 18 es más pequeño que 24. Entonces, 18 entre 24, según la calculadora, claro, que por practicidad no estamos brincando el hacerlo a mano, 18 entre 24 es nada más y nada menos que 0.75. Y 0.75, si lo queremos transformar a porcentaje, ustedes lo recordarán, tenemos que mover el punto decimal 2 lugares. Esto correspondería al 75%. El 75% de este grupo que se tiene son hombres, el 75%. ¿Cómo lo haríamos de otra forma? Bueno, 24 sería el 100%, 18 ¿qué porcentaje es? O 24 lo divido entre 100 y así saco un solo por ciento. Y el 18 lo dividiría entre ese porcentaje para saber cuántos por cientos caben en 18 y eso me va a dar 75. Entonces de esa forma se harían estos problemas con este tercer método o con los otros dos. Vamos a ver un par de problemas más y daremos por terminado el video. Analicemos el siguiente problema. Digamos que voy y ya sé, cambio de micas a mis lentes. Nada más los cristales, no el armazón. Entonces cuando voy a recogerlo pregunto, bueno, ¿cuánto va a ser? Y me dicen, ¿va a querer factura? Sí. Entonces van a ser 810 pesos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque le están agregando un 8% de IVA. ¿Sí? Entonces, el costo de los lentes fue de 810 pesos, IVA incluido. Si yo no hubiera pedido factura, lo más seguro es que me hubieran cobrado los lentes sin IVA. Entonces eso es lo que quiero saber. ¿Cuál es el costo sin el IVA? Eso es lo que quiero calcular. El costo sin el IVA. Entonces, esto es importante.
Porque hay que entender muy bien que que esta cantidad, 810, representa un sobreprecio. Bueno, más que un sobreprecio, es una cantidad que está inflada, porque el IVA es un sobreprecio que se le agrega al precio, por eso es un sobreprecio. Es decir, si yo sabemos que el IVA, perdón, al menos aquí en nuestra zona, en Baja California está de 8%. Le agregaron el 8% de IVA de 810. Este 810 es el precio que yo quiero más 8% de IVA. Entonces, nos conviene pensarlo en regla de 3. 810 no representa el 100%, representaría el 108% del precio del objeto, de los lentes, de los cristales. Quiero saber cuánto es el puro 100%. ¿Okay? Entonces, este tipo de problemas siempre trae así como que esa trampita, porque si uno no lo reflexiona lo suficiente, pensaría que el 810 es el 100%, y entonces algunos calcularían del 810 el 8% y se lo sumarían o tratarían de restárselo. Vayan ustedes a ver qué cosas. Pero no. Entonces hay que entender el contexto, no nada más dejarnos guiar por los numeritos que aparecen en el problema. Y en el contexto de este problema, este 810, insisto, no es el 100%, es el 100% más el 8% de impuesto. Entonces, si yo quiero saber cuánto cuestan los lentes sin el IVA, entonces tendría que multiplicar 810 por 100 y el resultado dividirlo entre 108. Y esto sería el costo sin IVA. Vamos a ver cuánto es eso. Entonces, agarramos el 810, lo multiplicamos por 100 y lo dividimos entre 108. Y en este caso serían 750 pesos. Entonces, de 750 pesos calculamos el 8% y luego se lo agregamos. Y vamos a ver que eso es 810. Esa es una forma de comprobarlo. Esperemos que haya quedado claro este problema. Vamos al último del video. Digamos que tengo este libro y me costó, ¿qué les gusta? El costo del libro serían 210. ¿Sí? Entonces tengo un libro que cuesta 210 pesos. Esta es lo que a mí me costó. ¿Okay? Pero lo quiero revender. Y quiero obtener, aparte quiero obtener una ganancia de 30%. De 30% del 210. Entonces, ¿cuál debería de ser el costo del libro? ¿Okay? Si el libro me costó 210 y yo lo vendo en 210, pues no estoy ganando ni perdiendo, me quedé igual. Entonces, si yo quiero tener una ganancia, tengo que aumentarle el precio al libro. ¿Sí? Tengo que aumentarle el precio al artículo de un 30%. Entonces, cuando yo llegue a vender este libro, no voy a llegar a decirle, mira, me costó 210 pesos, pero quiero ganarle el 30%. Entonces, no. Cuando lleguemos con la persona, con el cliente, vamos a decir, aquí está el libro y va a ser tanto. Y en ese tanto que yo le diga, va a ir el 30% que va a ser mi ganancia.
¿cuánto dinero le voy a cobrar a esa persona? Entonces, vamos viendo. ¿Qué cosa representa el 100%? Bueno, el 100% es 210. Porque ese es el costo del libro. Y aparte le voy a poner el sobreprecio. Entonces, básicamente estoy buscando el 130%. ¿Ok? Una de las formas en las que puedo enfrentar este problema sería en pensarlo de esa forma. 210 equivale al 100%. Pero yo no quiero el 100%, yo quiero el 130%. ¿Qué porcentaje es? Entonces, ¿cuánto sería eso? 210 por 130 entre 100. Y eso me queda, si yo hago esa operación, de 210 por 130, por 130 entre 100, me queda 273. ¿Cuál debe ser el costo del libro? 273 pesos. Entonces, esa es una forma. Otra forma sería calcular el 30% de 210. ¿Cómo calcularía el 30% de 210? Bueno, pues agarro el 210, lo divido entre 100 y debe de ser como 2.1. Esto representa el 1%. Si quiero 30, pues tengo que multiplicar 30 por 2.1. Y 30 por 2.1 vendría siendo 73. 63. ¿Sí? 3 por 2 son 6, por 1 son 63. Esta es mi ganancia. Si ese 63 se lo suma al 210, bueno, 63 más 210 me queda el 273. Es otra forma de resolver el problema. ¿Sí? Y de hecho, esta es otra de las formas en que calculamos el porcentaje, dividiendo entre 100. ¿Okay? Entonces, ese es otro problema al que nos podemos enfrentar. Porcentajes. Y casi siempre son estos 4 estilos de problemas que requieren el cálculo de porcentajes. El primer caso, si recuerdan, es directo, tanto por ciento de un número. El segundo caso era de, ok, este número representa el tanto por ciento de quién. ¿Sí? El tercer caso que vimos es este número, ¿a qué porcentaje representa de este otro? Y el cuarto número es cuando el cuarto caso es cuando tengo que una cantidad es un sobreprecio. ¿Sí? O sobreprecio o un precio más bajo, ¿sí? Algún descuento. Sobreprecios y descuentos. Entonces que me dicen, esto representa un sobreprecio o un precio descontado, por decirlo de alguna forma. Como todo en matemáticas, si queremos perfeccionarlo, tendremos que practicarlo. Pueden meterse en el buscador de su preferencia, encontrarán muchos problemas de porcentajes. Les recomiendo problemas aplicados de porcentajes y empezar a probar. Los porcentajes son muy, muy utilizados en la vida cotidiana. Entonces es importante saberlos calcular adecuadamente. Nos vemos en el siguiente video.